Hemos estado hablando de transformación, amén. Y había visto en ello una película interesante que habla también de transformación, y voy a pasar un pequeño tiempo de 18 segundos. Transforme 3. Sin líderes. Reina el caos. Dos mundos en colisión. Solo ustedes se le interponen. La más grande misión de todas. Cambiar el rumbo de la historia humana. Una verdad tan grande, dice esta, aún que es una película, pero dice, son tiempos difíciles. ¿Cuántos se dan cuenta que estamos en tiempos difíciles? Y la Biblia lo dice. Y ahí en una pequeña reflexión dice, sin líderes reina el caos. Mire, en el huerto del Edén, los líderes principales, ¿quiénes eran? Pero dejaron su liderazgo. ¿Y qué vino? El caos. Entonces, cuando no hay líderes, ¿qué cosa hay? Cuando un esposo y una esposa no están liderando su casa, ¿qué hay? Cuando en una sociedad, aleluya, los representantes de la sociedad no están asumiendo su liderazgo, ¿qué hay? Por eso que Dios está levantando líderes de reino. Porque hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, y están en confrontación. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Cuántos hemos estado antes en el reino de las tinieblas? Ahora Dios nos ha traído al reino de la luz, y Dios quiere levantar líderes. Diga, Dios quiere levantar líderes. Y los líderes son ustedes, somos nosotros. Amén. Dios te ha llamado. Si eres cabeza de hogar, esposo, esposa, lidera tu hogar, aleluya, llevando los principios del reino. Amén. Bien, vamos a seguir hablando de Transforme 3. Habíamos estado en estos dos, aleluya, enseñanza de domingo. La última habíamos hablado de la transformación que sucedió en el monte de la transfiguración. Menciono el texto Marcos 9, ¿verdad? Que estuvo hablando de Jesús, ¿no? Jesús subió al monte, ¿a qué? Y fue transfigurado, fue transformado. Amén. Y sus vestidos se volvieron blancos. O sea, ¿qué pasó? Su naturaleza espiritual resplandeció. Pero no solamente eso sucedió, sino que se le presentaron dos personajes. Se le presentó Elías y se le presentó Moisés. Y habíamos dicho que Elías tiene que ver con la revelación. Amén. Porque eso es lo que trae la profecía, revelación. Y Moisés, que tiene que ver con la ley y la ordenanza, ¿qué representa? La palabra de Dios. Perfecto. Ahora, mire, este mismo hecho sucedió en Éxodo capítulo 24. Ahora sí vamos. Éxodo capítulo 24, versículo número 12. La historia de Moisés. Moisés también tuvo una transfiguración, un transforme. ¿Cuánto lo tiene? Vamos a leer el versículo 12. Éxodo 24, 12. Entonces Jehová dijo a Moisés. ¿Qué le dijo Jehová a Moisés? Sube a mi monte, ¿verdad? O sea, que iba a subir al monte, amén. O sea, sube a mí al monte, o sea, ve. O sea que Dios le estaba llamando al monte de oración, diga, al monte de oración. Y espera ya y te daré, ¿qué cosa? Las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito, ¿para qué? Para enseñarles. Entonces ahora lo que Cristo hizo en el monte de la transfiguración es lo mismo que sucedió con Moisés. Moisés, Dios le dio la orden que subiera al monte de oración a estar en la presencia de Dios. ¿Y qué iba a recibir en el monte? Las tablas de la ley, los mandamientos y ordenanzas. ¿Para qué? Para enseñar, diga, para enseñar. Entonces esta palabra que tenemos
aquí no solamente es natural, por eso dice la letra mata, mas el espíritu vivifica, sino que tenemos que ir al monte de la oración. ¿Para qué? Para que esa palabra se nos revele. Y dice ahí el versículo 13, Dios le dio la orden que subiera al monte, y Moisés, ¿qué hizo? Se levantó, dice, di en voz alta, Moisés fue obediente. Pero aquí nos muestra algo, dice, y se levantó Moisés, ¿con quién? Con Josué, su servidor, o sea, su discípulo. Y Moisés subió al monte de Dios. Mire, aquí hay algo bien importante. ¿Cuántos queremos crecer en Dios? Mire, lo principal en el ámbito del reino para crecer, tenemos que obedecer. Diga, la obediencia me hace crecer. Pero esa obediencia que es pronta, porque hay gente que obedece pero retrasado. No, eso ya no es obediencia. La obediencia es en el hoy. Entonces Dios le dijo a Moisés, ve al monte. Y se levantó Moisés. Pero Moisés estuvo con Josué, su servidor. ¿Qué es un servidor? Un discípulo. Amén. Entonces los líderes, ¿qué necesitan? Los líderes, ¿qué necesitan? Discípulos. Y Dios quiere que tú seas un discípulo. Qué silencio. Uy, no hay discípulo aquí. Dios que quiere que tengamos, no puede haber liderazgo sin discípulo. Entonces, vemos que ahí estaba Josué, su servidor, su discípulo. Entonces Moisés subió, y ¿qué pasó? Dice, y la gloria de Jehová vino sobre el Sinaí. Pero vamos un poquito más allá al versículo 18. ¿Lo tiene? Versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Santo Dios. ¿Está usted ahí? Entonces, Dios le había dicho que en el monte, ¿qué le iba a dar Dios? Las tablas de la ley, o sea, los mandamientos. Diga, esa es la palabra de Dios. O sea que en el monte de la oración, en el monte Sinaí, Dios le iba a dar a Moisés la palabra de Dios. Entonces, ahora, ¿se acuerdan que decíamos que cuando estuvo Jesús en el monte de la transfiguración se le presentó Moisés? ¿Moisés qué representaba? La palabra de Dios, pero se le presentó Elías también, que era Elías, la profecía, pero en especial la revelación. Ahora, vamos a Moisés. Moisés estaba ahí. Dios le dijo, mira, vas a subir acá, vas a orar, vas a estar en la presencia de Dios, vas a esperarme, y yo te voy a dar los mandamientos, te voy a dar la palabra de Dios. Pero dice en el versículo 18 que Moisés estuvo, ¿cuántos días? 40 días y 40 noches. Santo Dios. Qué tremendo. Ahora, ¿qué representa el número 40? Porque si las tablas de la ley representan a la palabra de Dios en el monte de oración, ¿qué representa el número 40? Interesante. ¿Sabe qué representa el número 40? Según la numerología bíblica, el número 40 se representa en la revelación. Diga, revelación. Y en griego, o sea, cuando se escribe revelación, se escribe apocalipsis. Diga, apocalipsis. Revelación. Entonces, cuando tú subes al monte de Dios, Dios, ¿qué cosa? Te va a dar la palabra de Dios, pero te va a traer revelación. O sea, apocalipsis tiene que venir a ti. ¿Y qué quiere decir revelación? Es descorrer el velo, quitar el velo, desvelar, revelarse, descubrir. Por eso que, mire, toda persona que se sale de la presencia de Dios, hermano, está con un velo.
Por eso es que yo he visto gente que ha venido, Dios me ha dicho que venga a buscar a Dios, que Dios quiere que le busque, hermano, pero luego deja su ámbito de oración, entonces le viene un velo. O sea que sale de Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación, quitarte el velo. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios envía su palabra, pero tiene que venir Apocalipsis a ti, tiene que venir la revelación a ti, para que esa palabra no sea solo un mandamiento gravoso, sino que sepas que esa palabra es la que Dios te está transfiriendo para darte vida y vida en abundancia, transformarte a ti y a tu familia. ¿Cuánto me está entendiendo? Entonces, hermano, Dios te está llamando al monte de la oración porque su palabra tiene que venir, el apocalipsis sobre ti, la revelación, para que todo lo que no veías, veas, para que todo lo que no entiendas, ahora lo entienda y lo obedezca. ¿Cuánto me está entendiendo? Por eso que Dios está llevando a la iglesia, no solamente aquí en nuestra iglesia local, sino en todo el mundo, a que entremos en una más profunda búsqueda de Dios. Hoy en el ayuno que tuvimos con los líderes, les pregunté qué es lo que Dios ha puesto en ti. Cada uno hablaba que me acerque más a Dios, que camine con Dios, aleluya, que quiera estar con Dios, hermano, porque Dios está despertando a su iglesia, la novia del Cordero, porque ya escuchamos la prédica de la pastora, que Dios, aleluya, dice, aleluya, de las 10 vírgenes, las que tenían aceite fueron con él. ¿Cuánto me está entendiendo? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? ¿Qué tiene que tener? Aceite, presencia de Dios. ¿Y dónde lo va a hacer? En el monte de la oración, en donde la palabra viene y se me va a ¿qué? A revelar. El apocalipsis tiene que venir a mí. Y eso es lo que Dios está queriendo. Diga, eso es lo que Dios está queriendo. Dios quiere revelarse. Dice la escritura también, hablando de Moisés, mire, todo lo que provoca el transforme, la transfiguración en el monte de la oración, en el monte, aleluya, donde viene el apocalipsis, la revelación de la palabra. Éxodo capítulo 34, versículo 29. Éxodo 34, 29. ¿Lo encontró? Éxodo número 34, 29. Y dice así: y aconteció, ya aquí Moisés estaba regresando del monte de la transfiguración, del monte donde fue transformado, que Dios le trajo revelación, apocalipsis de la palabra. Y dice, y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí, ¿con qué? Con las tablas de testimonio, la palabra de Dios en sus manos. Y al descender del monte, di en voz alta lo que dice: no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué? Cuando alguien va al monte de la oración y viene apocalipsis a su vida en oración, la revelación de la palabra, y comienza en ese lugar del monte de la oración, Dios comienza a transfigurarlo. Y dice que Moisés, que cuando bajaba, él no sabía que su rostro resplandecía. Entonces, si tú y yo entramos a ese monte de oración, a ese monte de la transformación, de la transfiguración, tú no te vas a dar cuenta, pero otros se van a dar cuenta y van a decir, verdaderamente está cambiando. ¿Cuánto me entiende? Moisés no se daba cuenta. Él había estado 40 días, la revelación había venido, la palabra había venido, la oración había estado muy intensa. Pero él no se daba cuenta que su rostro resplandecía. Dice ahí, mire, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Después de qué? Después que hubo hablado con
Después que hubo hablado con Dios, su rostro resplandeció, pero no se dio cuenta Moisés. Pero la transfiguración, la transformación se da. Entonces este es el principio mismo de Cristo, que cuando alguien sube al monte de la oración, viene, aleluya, a conversar con Dios, a hablar con Dios. Apocalipsis viene, la revelación viene de la palabra y él no se da cuenta, pero Dios está haciendo cambio. Porque aunque tú no lo veas, Dios hace cambio cuando tú y yo estamos en su presencia. ¿Cuánto me está entendiendo? Hay un poder glorioso en ese ámbito de oración. Y dice que Moisés no sabía. Pero todos, si tú sigues leyendo, todos se daban cuenta que estaba resplandeciendo el rostro de Moisés. Y Dios está queriendo que esa transformación, esa transfiguración venga a su iglesia para que resplandezca. ¿Cuánto me entiende? Porque Dios nos ha llamado a ser luz. Vaya usted a 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. 2 de Corintios 3, 18. Y yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, diga, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Cristo, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¡Qué poderoso! ¿Sabe? Cuando es quitado el velo, cuando se te quita el velo, va a suceder algo. Vamos a poder ver y reflejar. ¿Por qué muchos no ven el ámbito espiritual? ¿Por qué no ven, aleluya, mucho lo que Dios está queriendo hablar en este tiempo? ¿Por qué muchos de nosotros no vemos, aleluya, lo que Dios está queriendo manifestarse en mi matrimonio, en mi vida? ¿Por qué? Porque hay un velo. Pero cuando ese velo es quitado, dos cosas suceden. Podemos ver y reflejamos la gloria del Señor. Amado, y eso es para nosotros. Dios no te ha llamado, hermano, a que estés como un hijo de Dios apático e indiferente. Dios te ha llamado para que se quite todo velo. Y muchos de nosotros hay diversos velos que nos tiene bloqueados. Pero Dios dice, tiene que ser quitado ese velo para que vea lo que yo estoy haciendo y refleje más y más de la gloria del Señor. Para hacernos parecidos a Cristo. Amén. ¿Por qué muchos cristianos no nos parecemos a Cristo? Porque estamos con velo. Estamos ciegos. Y lo más triste no es la gente de afuera sin Dios. No, lo más triste es la gente de dentro de la iglesia. ¿Cuánto me entiende? Que están con velos. Velos de opresión, velos, aleluya, de aflicción, velos de duda, velos de desórdenes sexuales, velos de tantas cosas contaminadas. Pero Dios dice, aleluya, que Él quiere quitar el velo. Amén. Ahora, acá hay algo interesante. Cuando está el velo en mi vida, estoy en cautiverio en mi mente. Cuando está el velo, hermano, hay cautiverio. La gente está atada, está oprimida. Por eso que Dios está queriendo romper ese cautiverio, ese velo. Y mira, ¿sabe dónde Dios pone ese velo? En la mente, en el alma. Por eso que hay mucha gente, hermano, está oprimida, está atada. Hermano, mucha gente que está, aleluya, pasando complicaciones severas. ¿Por qué? Porque el velo está en su alma, en su mente. Pero hay una buena noticia, que Cristo tiene el poder para romper ese velo. Pero tenemos que ir a Dios en oración.
El velo es un cautiverio que viene a la mente. Y dice la Biblia, vaya usted, aleluya, lo que dice en la Escritura. En 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. Dios hoy todo bloqueo mental lo va a sacar, lo va a quitar. Todos esos velos que están cautivando la vida de muchos van a ser quitados, arrancados en el nombre de Jesús. Porque hay poder en Cristo. 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3, ¿lo tiene? Y dice la Escritura: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Diga, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo son? Poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Otra atracción dice castigos mentales. O sea que el diablo comienza a levantar castigos mentales en la gente que lo bloquea. Por eso es que hay gente, hermano, que dentro de la iglesia están afligidos, porque hay castigos mentales que se han levantado a través de tantas puertas que han abierto. Pero hay esperanza. Dios tiene el poder para destruir todos esos castigos mentales. ¿Cuánto me está entendiendo? Y dice versículo 5, derribando argumentos, pensamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo. ¿Qué va a llevar cautivo? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¡Qué tremendo! Entonces, hermano, hay, ¿qué cosa? Cautiverio en la mente. Y cuando alguien está con la mente cautiva, hermano, es demasiado complicado tratar con esas personas. Por eso que dentro de la iglesia hay mucha gente que está, hermano, bloqueada, con temores, con dudas, con depresión, con odio, con cólera, con pleito, con pensamientos nocivos, con pensamientos corrompidos. ¿Por qué? Porque hay cautiverio en la mente. Pero Dios dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y Dios quiere derribar todo argumento, todo pensamiento que esté allí, aleluya, para poderlo llevar a la obediencia a Cristo. Y esa es la labor de la iglesia. Y hoy Dios, aleluya, va a hacer un rompimiento de muchos de los que estamos aquí, para que todo ese cautiverio en la mente se vaya, porque Dios no quiere una iglesia oprimida. ¿Cuánto me entienden? Dios no quiere una iglesia que esté en cautiverio en la mente. Por eso que Dios está trayendo una renovación, una transformación. Y es por eso que Dios nos está llevando a intensificar en la oración. ¿Cuánto me entienden? Y si usted nos está unificando, le digo, tiene que unificarse. Porque Dios ha venido, aleluya, para traer libertad a sus hijos y a sus hijas. Porque Dios quiere ver a sus hijos en libertad. Conoceréis la verdad y la verdad me va a hacer libre. Qué maravilloso es esto. Ahora, acá hay otra cosa más. Cuando yo estoy cautivo es porque he abierto una puerta. Cuando yo estoy cautivo es porque he abierto una puerta. Por eso que necesitamos, hermano, romper ese velo, romper ese cautiverio. Y nosotros en ese aspecto, hermano, necesitamos transicionar de una manera clara y contundente, porque Dios está queriendo a su pueblo libre. ¿Cuánto me está entendiendo? Hay un efecto rebote
que hace que muchos estén cautivos. Vaya usted a Lucas, capítulo número 6. Mire cómo funciona este ámbito del cautiverio en la mente. Es un efecto rebote. Lucas 6, 37. ¿Lo tiene? Lucas 6, 37. Dice, no juzguéis y no serás. Porque mucha gente, hermano, está en cautiverio en su mente. Porque tiene el efecto rebote. Esas personas que están juzgando, están, hermano, hay gente, hermano, que se dedica a estar, critica acá, critica allá. Todo le apesta. Esa gente está cautiva en su mente. Y no estoy hablando de la gente que no tiene a Dios, sino dentro de la iglesia de Dios. No juzguéis y no seréis. No condenéis y no seréis. Hay gente que está condenando. Tenga cuidado. O sea, yo condeno y ¿qué va a venir a mí? Condenación. Luego dice, perdonad y seréis. Entonces, aquí hay otra cosa. Porque hay mucha gente cautiva en la mente porque no perdona. Viene y le dice, perdona. Ah, no, yo no te... Entonces, la persona que no tiene un corazón perdonador está cautivo en su mente. ¿Y qué pasa? Y abre una puerta. Abre una puerta. Y está, hermano, velada su mente. Y es por eso que hay gente que está, hermano, aleluya, no ni avanzando ni retrocediendo, ahí está estancado. Luego dice, dad y se os. Ese es el efecto rebote. Yo doy y se me dará. ¿Cuánto me entienden? Medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Con la misma medida que mides, serás efecto rebote. Por eso que tenga cuidado cómo está haciendo, hermano. Dice, porque con la misma medida que medí, os volveréis a medir. Y les decía una parábola. El Señor le decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Pregunta. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No, dice. ¿Por qué? Porque caerán ambos en el hoyo. ¿Sabe cuál es la palabra que Dios está dando? Es que Dios está queriendo, hermano, que su pueblo sea transfigurado, transformado, que la imagen de Cristo se revele. ¿Sabe por qué? Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Hermano, mira, si tú estás siendo una persona que estás en desobediencia, hermano, tú no puedes liberar a un desobediente. Tú y yo tenemos que, ¿qué cosa? Quitar ese velo de desobediencia para poder ayudar a otro, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú estás descuidando de tu vida de oración, hermano, ¿cómo vas a ministrar a otro? Aunque pongas la carita de lo que fuera, hermano. Dios está queriendo que entendamos que un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú no estás dando la medida de fe, si tú no estás dando los pasos de obediencia, si tú no te estás comportando como un verdadero discípulo, si tú no estás, hermano, viviendo esa vida abundante en Dios, aleluya, ¿cómo es que vas a poder transmitir? Y hay mucha gente que se cree saber algo, pero la Biblia sigue diciendo, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? No, dice. ¿Por qué? Porque los dos caerán en el hoyo. Y esta es una llamada de atención a nosotros como iglesia. ¿Cuánto me está entendiendo? Que necesitamos en verdad vivir cabalmente para Dios. Porque Dios nos está llevando a su monte de oración. Amén. En donde la palabra se va a revelar y la transformación va a venir a nuestra vida. ¿Cuántos queremos ser transformados? Aquí estamos en ese monte de oración. Libro de Mateo capítulo 7 versículo 2. Vaya usted, Mateo 7, 2. Vamos a leer unos versículos más. Mateo capítulo 7 versículo 2. ¿Lo tiene? Y dice así.
porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Sigue hablando del efecto rebote. Yo tengo que tener cuidado. Porque con la vara que mido voy a ser medido. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hay gente que está mirando lo del otro, la pajita que tiene su hermano, pero no se da cuenta la viga terrible que tiene. Eso es lo que Dios está queriendo sacar de nosotros, hermano. Y sigue diciendo, ¿y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y dice Jesús, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien. ¿Cuántos quieren ver bien? Saquemos la viga de nuestro propio ojo. ¿Qué vas a sacar? La viga de tu propio ojo. Somos expertos. Ah, no, mira este, no, mira allá, no, mira acá, hermano. Y semejante vigaza que tiene en el ojo. Diga, eso es hipocresía. Diga, esa es hipocresía. Porque un ciego no puede guiar a otro. ¿Qué tengo que hacer yo? Voy a sacar la viga de mi propio ojo para poder ver bien y para poder sacar la paja del ojo de mi hermano y para poderlo ayudar a mi hermano. Hermano, este es el tiempo de levantarnos. Aleluya. Dios está, aleluya, queriendo levantar a líderes. Diga, Dios está queriendo levantar a líderes. Pero líderes de reino. Líderes que entiendan y comprendan que tiene que salir la hipocresía. Mira, no hay cosa más nefasta, hermano. No hay cosa más hipócrita de gente que, oye, hola hermanito, qué lindo, y por atrás está hablando de ti. Diga, eso se llama hipocresía. Eso se llama murmuración. Y eso tenemos que desarraigarla de la iglesia, hermano. Y hay mucha gente que camina así, hermano, y está tranquilo y dice, yo obedezco a Dios, yo amo a Dios. Hermano, ese es letal, ese es mortal. Sigamos. Hay un testimonio interesante de Isaías. Usted sabe, y hemos leído varias veces Isaías capítulo 6, que Isaías dice, aleluya, que se le reveló la gloria de Dios en el capítulo 6. Pero en el versículo 5 dijo, ay de mí que soy hombre muerto, porque soy hombre de inmundo de labios. Mira, Dios se revela. En el monte Dios se va a revelar. ¿Y qué va a hacer? Va a mostrar mi condición. Y dice, soy un hombre, capítulo 6, versículo 5, de hombre de inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey. Este es el tiempo que Dios va a comenzar a limpiar los labios de mucha gente. ¿Cuánto me está entendiendo? Hay mucha inmundicia en los labios. Hay mucha necedad en los labios. Y Dios quiere que salga. Hermano, porque el efecto rebote es que aquel que tiene el labio inmundo le viene lo mismo, hermano. Y eso no te deja crecer. Diga, eso no me deja crecer. ¿Cuál es la solución? Estando en la presencia de Dios, dice en el versículo 6, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido y tomado ¿de dónde? Diga, del altar. ¿En dónde están los carbones encendidos? En el altar, en el monte de la oración. ¿Dónde está la purificación del pueblo de Dios? En el altar. Por eso que, hermano, tenemos que venir al altar. Hermano, usted tiene que ser un hombre, una mujer de oración, porque en el altar está el carbón encendido. En el altar está el carbón encendido que va a purificar tus labios y tu boca. ¿Cuánto me entiende? Y dice que fue el ángel, el serafín, y cogió del altar el carbón encendido, versículo 7, tocando con él sobre mi boca y dijo, he aquí que esto tocó tus labios y se quita la culpa, limpio eres del pecado. Santo Dios. ¿Cuántos queremos estar purificados? ¿Cuántos queremos estar limpios?
Tenemos que ir al altar, al monte de la oración, porque Dios va a venir y va a traer a sus ángeles de Dios por la palabra revelada y va a poner el carbón encendido en tu boca y toda esa inmundicia de tu boca va a ser purificada y vas a quedar limpio de todo ese pecado que contamina. Aleluya. Y Dios, aleluya, está haciendo eso en este tiempo a su iglesia. Porque Cristo viene pronto. ¿Cuánto me está entendiendo? Y Dios quiere una iglesia contaminada o una iglesia limpia. Mire, y cuando viene esa limpieza, mira, versículo 8. Después oí la voz del Señor. ¿Cuántos queremos oír la voz del Señor? Dios quiere limpiarnos primeramente. Pero en su presencia, amén, va a venir el carbón encendido. Y te va a quemar toda esa inmundicia, toda esa suciedad, aleluya. Y eso va a salir, aleluya, toda esa cosa que te corrompe, todos esos velos van a caer. Y ahí vas a oír en verdad, en su presencia, la palabra revelada. Dice en el versículo 8 Isaías, y después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe por qué muchos dicen, ay, pero no sé cómo voy a hacer, no sé cómo voy a ganar alma, yo no sé a dónde predicar, deme la estrategia, deme la forma, cómo voy a multiplicar mi grupo? Mire, yo quiero decirle algo, el modelo es que tenemos que ir a la presencia de Dios, el modelo es que tengo que ir a la presencia de Dios y estando en su presencia, Dios va a comenzar a traer un carbón encendido y va a quemar todo trapo de inmundicia de nuestra vida para que Él te santifique y me santifique. Y luego que estoy en ese ámbito de santificación, aleluya, voy a oír la voz del Señor y Dios va a decirte, ¿a quién enviaré a ir a predicar la palabra? Entonces en ese ámbito de oración dice el versículo 8, respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuánto me entiende? ¿Por qué entonces muchos no pueden hablar la palabra de Dios? No saben cómo hacer para hablar la palabra de Dios. Es porque están contaminados. ¿Cuánto me entienden? Pero cuando viene la purificación, cuando viene la santificación en la presencia de Dios, cuando viene la palabra revelada, entonces, hermano, tú vas a estar, aleluya, purificado y tú vas a estar ahí apercibido de lo que Dios diga. Así como Felipe le dijo, ve, anda al desierto, allá está uno que va a venir en un carruaje, a él le vas a predicar. Entonces, cuando tú estás en ese ámbito de oración, de purificación, vas a oír la voz de Dios y Dios te va a decir, predica acá, predica allá. Mira, tu vecino está pasando esta aflicción. Ve y dale esa palabra. Y esa palabra va a cambiar su vida. Y esa palabra va a transformar su derrota en victoria. Esa palabra va a venir para traer vida en abundancia. Pero estate ¿dónde? En la presencia de Dios. Y purificando nuestras vidas con el carbón encendido. ¿Cuándo me está entendiendo? Vaya a 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. Estoy corriendo aquí porque ya acabamos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 10. ¿Cuánto lo tiene? Y dice así, 1 Corintios 10, 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron. ¿Y qué pasó? Dice, y perecieron por el destructor. Los murmuradores, como dice aquí, perecen por el destructor. Hermano, mira, deja de estar murmurando. Deja de estar murmurando porque el destructor viene a los murmuradores. Y el vivo ejemplo es Israel. ¿Sabe qué hizo que Israel no entrara a la tierra prometida? Era un murmurador, era un lengua larga. Todo criticaba, todo le apestaba. Que mira acá, que mira allá, que aquí, que allá. Hermano, todo era, aleluya, esa condición. La murmuración fue lo que descalificó a Israel. ¿Usted quiere estar aprobado o descalificado? Tiene que renunciar a la murmuración. Pero esa es una decisión. Arranco la murmuración. Es un veneno, hermano.
Es como tomar, hermano, ácido muriático. Yo no sé que alguien en su sano juicio va a tomar ácido muriático, hermano. Estaría loco. Así es la murmuración, es corrosivo, es nefasto, hermano, envenena el alma. Y el hombre y la mujer que para murmurando, hermano, vive una vida desgraciada. ¿Por qué? Porque no puede morar Dios en el corazón del murmurador, porque Dios aborrece la murmuración. Y eso descalificó a Israel. ¿Cuánto me entiende? Y se pone de pie Judas capítulo 1, versículo 16. Judas 1, 16. El libro de Judas capítulo 1, versículo 16. Yo lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Judas 1, 16. Dice así: esta gente se queja de todo. Diga en voz alta: esta gente se queja de todo. Y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Habla con orgullo. Y cuando habla bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. Qué terrible, hermano. Dios dice, esta gente, toda gente que se está quejando de todo y está criticando todo, solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas, hermano. Y si habla bien de alguien, es porque está buscando aprovecharse de ello. Hermano, ese no es el Espíritu de Cristo. Amados, eso no es el Espíritu de Cristo. ¿Cuánto me entienden? Pero Dios ha venido a transformarnos. Dios ha venido a transfigurarnos. Dios ha venido a hacernos semejantes a Cristo. Dios no nos ha venido a tener mentes cautivas. Dios nos ha traído a tener mentes libres. ¿Cuánto me entienden? Por eso que hoy el Señor va a romper ataduras. ¿Cuánto me entienden? Hoy Dios va a romper, aleluya, opresiones en esta hora.